Gracias. Las dejo aquí con la doctora Irais Bautista para continuar con su lección de QCD. Recuerden que está abierto o sea, pueden abrir su micrófono para hacer preguntas, pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat. Entendemos perfectamente que no todos tienen el background de partículas o los mismos cursos o no están estudiando lo mismo. Y entonces es válido que se hagan todas las preguntas que ustedes consideren. Otra vez se lo repito, este curso es para ustedes. Queremos que lo aprovechen lo más que puedan y aprovechen que están con gente experta que trabaja en el área, que sabe del área y que puede contestar muchas de sus preguntas porque trabaja en eso. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y le dejo el micrófono a la doctora Iraís. Gracias, Iraís, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, espero poder contestar algunas preguntas, seguramente que no todas las preguntas, porque hay muchas preguntas abiertas en esta área todavía, ¿no? Eh, Como la vez pasada estábamos comentando, yo les voy a hablar pues de estos temas modernos que comentó Celine en la clase de QCD, y pues dentro de estos temas modernos estaba bueno, el QCD que se resuelve en el retículo, ¿no? El coágulo en plasma, JETs y bueno, el cálculo exacto de la constante de acoplamiento de QCD. En esta parte voy a empezar a hablar del cálculo en el retículo, que quizás es una cosa que no se ve mucho, pero que, bueno, es un área de investigación en auge y que resuelve, pues justamente es la que trata de probar, ver si la teoría de QCD es correcta, ¿no? O encaja con los resultados experimentales muchas veces, ¿no? Entonces hablábamos de que QCD pues es nuestra fuerza fuerte donde tenemos aquí los parámetros fundamentales, pues vamos a tener nuestros quarks, vamos a tener la constante de acoplamiento, las masas de nuestros quarks, y va a tener propiedades que son únicas de esta teoría, que son el confinamiento de color, que lo hablamos esto, que no podíamos separar dos quarks sin formar un nuevo par de quarks, y esto era por el fenómeno de confinamiento, que no se entendía de manera analítica muy bien, pero que había ya teorías y que de hecho había una analogía con un dieléctrico en QE, ¿no? Eso así lo vimos, ¿no? Y que sigue siendo un problema abierto. Hablamos también de una de las propiedades que era la libertad asintótica, y creo que de hecho ya la vieron con Celine también. Y bueno, esta es la constante de acoplamiento para recordar un poco cómo se comporta. Entonces, eh, esta libertad asintótica, bueno, esta teoría de QCD se propuso por David Gross y Ilsek, y bueno, Paul Ilsek, que tuvieron el premio Nobel, ¿no? Al explicar esto mediante la teoría y bueno, ver que los datos experimentales eh, eran compatibles con esta teoría, ¿no? Pero vamos a entrar a la región. Dijimos que hay una región que es la no perturbativa de QCD, ¿no? Y de hecho es la región donde lamentablemente no podemos usar la teoría perturbativa, que es una herramienta muy potente y que de hecho es con la que se entiende casi todo el modelo estándar, ¿no? Eh, por ejemplo, los diagramas de Feynman pues son una expansión perturbativa de una amplitud, y pueden tener convergencias en series y nos dan pues un cálculo preciso de nuestra teoría, ¿no? Sin embargo, bueno, los efectos no perturbativos también son responsables de física importante, ¿no? Como hablamos de la parte del confinamiento. Y sin embargo, no podemos usar
estas herramientas que conocemos usualmente, ¿no? Entonces, aparece Wilson en el 74 con la idea de hacer una discretización en una retícula para hacer un análisis no perturbativo de la dinámica o del acoplamiento fuerte, ¿no? Entonces, propone hacer una discretización que va a acercarla a un infinito continuo, ¿no? Y aparece que estas divergencias cuánticas van a necesitar una regularización y una renormalización, ¿no? Entonces vamos a tener un espacio discreto, bueno, un espacio-tiempo euclidiano y discretizado, y lo vamos a definir en espacios de una retícula que van a estar definidos por el espaciamiento que tenemos entre cada una de estas. Y va a ser dado por, vamos a llamar A, que pues serían los tamaños de esa cuadrícula, ¿no? Y eh, el corte V, ¿no? De divergencia sería que el momento sea menor que pi sobre A, para que esto pueda hacerse, ¿no? Y se proponen los campos de los fermiones como un número de Grassmann, ¿no? Y se propone a un campo de Gauss también, ¿no? Se tiene entonces una invariancia de Gauss, por ejemplo, en SU3, y entonces vamos a tener esta transformación. Entonces, por un lado, Feynman dice que el espacio-tiempo se aproxima a la mecánica no relativista, ¿no? Y por otro lado aparece Grossman con esta idea del confinamiento, perdón, aparece Wilson con la idea del confinamiento de los quarks, ¿no? Eh, Se entiende entonces que tenemos una integral de camino cuantizada, y vamos a tener una continuación hacia el tiempo euclidiano, y esto nos va a llevar a lo que se llama una regularización de la retícula o de látice. Entonces, nuestra cuantización de la integral de camino, pues la podríamos ver de esta manera, donde tenemos aquí eh, a nuestro operador bueno, a nuestra acción efectiva y a nuestra integral de camino. Entonces, se propone un lagrangiano de QCD efectivo eh, que cumpla esto, y se tiene que resolver entonces en esta retícula eh, con espaciamiento A, donde ahí lo que vamos a tener van a ser las interacciones que simulan entre los quarks y gluones. Entonces, la primera parte, que es la cuantización de la integral de camino y la continuación del tiempo euclidiano, se hace con una analogía con la mecánica estadística para resolver en la retícula. Y entonces, este método es al que se le conoce como lattice, ¿no? Aquí, entonces, lattice QCD es un método que al final va a tener que resolverse computacionalmente y que consume muchos recursos computacionales, pero que finalmente nos va a dar luz a tener una prueba de QCD no perturbativa desde primeros principios para comparar directamente con la teoría y experimento. Entonces,
desde que surgió esta idea, bueno, ha habido un desarrollo de estos métodos de la QCD o de desde los años 70 hasta ahora, ¿no? Y no solamente se ha desarrollado en los métodos teóricos, ¿no? De la solución o de las propuestas de, por ejemplo, de los lagrangianos efectivos, sino que además ha habido un avance en la parte de tanto de la creación de algoritmos computacionales más efectivos como de el uso más extensivo, ¿no? De los recursos computacionales, ¿no? Eh, de hecho, muchos centros bueno, de supercómputo han sido creados con estos fines, ¿no? Con los fines de contribuir a la solución de este problema del cálculo, por ejemplo, confinamiento o de la comparación de las masas de los quarks. Entonces, normalmente, pues, esta, esta metodología o este método de lattice QCD se hace computacionalmente. Bueno, los parámetros usuales que se usan para los tamaños de lattice son alrededor de 6 Fermis, con espaciamientos de hasta 0.05 Fermis, ¿no? Por ejemplo. Y si uno considera que tomamos lattice grandes, ¿no? Por ejemplo, de 64 a la 3 por 128, es un lattice bastante grande que podemos aproximar pues a un espacio infinito, ¿no? Eso nos da este número de puntos que son 34 por 10 a la 6, ¿no? Y para hacer esa operación, lo que vamos a necesitar son 10 a la 7 por 10 a la 7 matrices. Y para realizar esto, los métodos normales de multiplicaciones de matrices no nos van a ser suficientes, ¿no? Sino que se necesitan métodos computacionales avanzados y altos recursos computacionales. De hecho, están en los teraflops, ¿no? Eh, por años, ¿no? Entonces, estos cálculos, pues, consumen bastantes recursos, pero bueno, eventualmente, conforme va avanzando eh, y, pues las tecnologías, ¿no? De computación, estos también han ido mejorando y se han podido tener mejores resultados, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cómo funciona a partir, empezamos desde bueno, cómo se propone esta solución en una retícula. Partimos de una mecánica puntual clásica, eh, como la tenemos en la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos la masa de un punto, una partícula no relativista clásica, ¿no? Que nos da, pues, la fuerza, ¿no? Como la parcial del diferencial respecto a X o m de la derivada según la de X respecto a t cuadrado, ¿no? Donde aquí b de X, pues, es un potencial externo. Tenemos el principio, podemos aplicar el principio de mínima acción y podemos tener la función de Lagrange correspondiente que nos va a llevar a nuestra ecuación de Lagrange, ¿no? Esto se ve en los cursos de mecánica clásica. Y ahora pasamos al a la teoría de campos clásica, ¿no? Generalizamos este sistema ahora con un número infinito de grados de libertad o con valores de campo, ¿sí? Y hacemos ahora que estos campos clásicos eh, que van a tener escalares neutros, por ejemplo los de Klein-Gordon, y nuevamente estos campos escalares se pueden obtener por minimizar la acción, ¿no? Igual que en la parte eh, de mecánica clásica, ¿no? Entonces, si minimiza la acción, se obtiene
se puede obtener, por ejemplo, para una teoría de un campo escalar, por ejemplo, phi 4, ¿no? Podemos obtener, pues, el potencial, ¿no? Que depende de nuestra masa y nuestra constante de acoplamiento de la interacción. Y bueno, entonces, eh, ok, entonces aquí tenemos la conexión entre aquí teníamos la conexión entre este ejemplo del potencial para un campo escalar o una teoría de interacción de campos escalares y, y tendríamos la conexión de la minimización de la acción con el campo clásico. Entonces, vamos a ver cómo la analogía de esta mecánica puntual, ¿no? Versus la teoría de campos clásica, ¿no? Entonces, en esta teoría de mecánica puntual, ¿no? Tenemos un tiempo y en nuestra teoría de campos tenemos un espacio de tiempo que vamos a tener dados eh, por dx, ¿no? Y tenemos aquí una coordenada x, aquí vamos a tener un valor del campo. Por otro lado tenemos el camino de la partícula, que en la teoría de campos sería su análogo una configuración de los campos. Tenemos la acción eh, clásica puntual, ¿no? Y aquí también tendríamos la acción, ¿no? Tendríamos nuestra función lagrangiana en ambos casos y la ecuación de movimiento para ambos casos. Tendríamos por un lado la ecuación de Newton en la clásica y en la teoría de campos tendríamos la ecuación de Klein-Gordon. El término de energía cinética que tenemos en la mecánica clásica puntual equivaldría a la energía cinética que está por las equivalentes, ¿no? Y el oscilador armónico, el potencial del oscilador armónico equivaldría al término de masa y las perturbaciones anarmónicas, pues al término de autointeracción. Entonces, ahora haríamos la integral del camino en la mecánica cuántica en tiempo real. Es que no sé si se ve, porque creo yo, Se ve muy bien, sí, se veía muy bien. no, es que moví aquí. Ahorita también se ve, pero creo que se redujo un poquito. Mm, Bueno, entonces, es que quería quitar el panel de las fotos y lo podíamos mover hacia acá. No sé si me pueden ver. A ver, le intento. Listo, ya. Bien, entonces estábamos comentando que ahora, bueno, vamos a hacerlo para un tiempo real y entonces haríamos la integración, ¿no? Sobre todo nuestro espacio y la acción la podríamos tener en el límite continuo de nuestra acción discretizada. Esto lo que nos está diciendo, bueno, es que estamos integrando sobre todas las posiciones de las partículas para un tiempo intermedio y la cantidad de integración sobre todos los caminos posibles de la partícula, que va de un X a un X', por ejemplo, y donde cada uno de estos caminos va a estar pesado con una fase de oscilación, ¿no? Entonces, en el caso del camino clásico, tenemos que las
oscilaciones más pequeñas corresponden a las contribuciones más grandes, ¿no? Y cuando tenemos que, bueno, que nuestra constante de Planck tiende a cero, pues tendríamos el límite clásico. Entonces, lo que tenemos es que la integración de camino, de nuestra integral de camino, requiere una continuación en el tiempo, ¿no? Entonces, para esta integral de camino en la mecánica cuántica necesitamos partir de una función de partición, eh, que es la que usamos normalmente en la mecánica estadística, donde beta pues, va a ser el inverso de la temperatura, ¿no? Y tenemos un sistema estamos considerando sistemas con temperatura finita, entonces vamos a tener un sistema que se propaga en un tiempo puramente imaginario. Si hacemos este cálculo y repetimos todos los pasos en tiempo real, podemos dividir el tiempo euclidiano, estos intervalos de tiempo euclidiano en n pasos, ¿no? Y entonces podríamos definir esta beta como NA sobre H bar, ¿no? Y así insertamos bueno, y por otro lado insertamos un conjunto completo de eigenestados de posición. Y entonces ahora transformamos a esta integral de camino en esta nueva expresión, ¿no? Donde aquí ya estamos incluyendo las posiciones de los eigenestados y la discretización del tiempo euclidiano en estos n pasos. Entonces tenemos ya los campos escalares definidos en una retícula, donde tenemos que bueno, vamos a tener que las teorías cuánticas de campos arriba de 3 niveles, bueno, se tienen que mirar junto con las divergencias ultravioletas. Y se definen las teorías introduciendo una mínima longitud de espaciamiento. Esa longitud mínima de espaciamiento define lo que le llamamos nuestro caos, ¿no? Entonces, este espaciamiento de nuestra retícula actúa como un cutoff en la región nube, ¿no? Y entonces ya tenemos que, bueno, ahora sí vamos a la teoría escalar. Cuando discretizamos el tiempo y el espacio, bueno, vamos a definir entonces también los campos de materia en los sitios de nuestra retícula. Entonces pasaríamos aquí a definir los campos de masa, ¿no? Y la discretización igual del espacio-tiempo, ¿no? Aquí pasan a ser las integrales de momento, van a ser restringidas a lo que le llaman la Brillouin zone, que sería esta zona donde solamente tendríamos las integrales que vamos a definir en los sitios del espacio-tiempo que definimos, ¿no? Y tendríamos la discretización de las derivadas también. Y entonces ahora podríamos definir una acción en el retículo. Esta acción va a estar discretizada por estos parámetros de cota que se le ponen, ¿no? Y vamos a tener también propagadores escalares, un propagador escalar y una simetría espacio-temporal que va de O4 a H4, ¿no? Y se puede además recuperar la simetría en el límite continuo, ¿no? Entonces, ahora vamos a comparar lo que tenemos en la mecánica cuántica con un sistema de mecánica estadística. En la mecánica cuántica tenemos un tiempo en la retícula euclidiano y en la mecánica estadística clásica tenemos un
látiz espacial de dimensiones, ¿no? Tenemos un tiempo, un intervalo temporal que sería A en la mecánica cuántica que definimos, y en la mecánica estadística pues sería el espaciamiento igual del látiz, pero dentro de la formación que le llaman cristal, ¿no? Tendríamos la posición de la partícula en la mecánica cuántica definida, y en la mecánica clásica tendríamos la variable S del spin clásico. En la cuántica tendríamos la integral el camino de la partícula, perdón, y en la mecánica estadística tendríamos las configuraciones de spin. Entonces, también por otro lado tendríamos la integral de camino normal en la mecánica cuántica, y en la mecánica estadística lo que tendríamos ahí es una suma sobre todas las configuraciones posibles en nuestro cristal o en nuestra látiz, ¿no? Entonces tendríamos por otro lado la acción euclidiana, y en la mecánica estadística una función de Hamilton clásica. En la mecánica cuántica nuestra constante sería la constante de Planck, y aquí en la mecánica estadística la constante va a ser la temperatura. Por otro lado tendríamos el efecto de fluctuaciones cuánticas en la mecánica cuántica, y fluctuaciones térmicas en la mecánica estadística. Y bueno, así también tenemos los términos cinéticos que van a corresponder al acoplamiento de vecinos, el potencial de energía que corresponde a la energía del campo externo, y el peso de un camino, ¿no? Que correspondería al factor de Boltzmann para ese camino. Y el valor de expectación que correspondería al cálculo de la magnetización, y por ejemplo el cálculo de una función de 2 puntos sería equivalente a una función de correlación. Lo mismo con los intervalos de energía, podríamos compararlos con el inverso de las longitudes de correlación, y si vamos a un límite continuo, queremos decir que A tiende a cero, pues su espaciamiento tiende a cero. Y en el caso de la mecánica estadística, estamos hablando de que epsilon o la correlación tienden a infinito, ¿no? Entonces, eso sería, ¿cuáles serían las analogías, ¿no? Entonces, para pasar de mecánica estadística a las teorías cuánticas de campo, partimos de una función de partición y necesitamos llegar a un integral de camino de Feynman. Vamos a pasar de una temperatura inversa al inverso de un acoplamiento de Gauss, y vamos a pasar de las funciones de correlación a al cálculo de funciones de 2 puntos en en las teorías cuánticas de campos, y lo mismo pasar del inverso de la longitud de correlación a la masa de la partícula. Entonces ahí lo que estamos definiendo en la mecánica clásica estadística son transiciones de fase de segundo orden que se dan cuando esta correlación sobre el espaciamiento tiende a infinito para A fija, y en el caso de las teorías cuánticas de campos estamos definiendo un límite continuo cuando M por A tiende a cero, es la masa por el espaciamiento, cuando M es fijo, ¿no? Entonces estamos definiendo un látiz espaciado con un espaciamiento pequeño A físico, en analogía a un espacio cuatrodimensional, espacio, bueno, un espacio temporal de nuestra retícula, sin un sin una restricción física para... Y bueno, entonces,
para resolver esto, hay se van a usar otras herramientas, ¿no? Ya no se usa, comentamos que la teoría de perturbación no la vamos a poder usar. Sin embargo, podemos usar lo que llamamos las simulaciones o los métodos de simulación de Monte Carlo, que son métodos numéricos para estimar integrales de alta dimensionalidad y que se resuelven por sampleo eh, random, que es bueno, random, sí, aleatorio, perdón. Entonces, este método pues está basado, por ejemplo, para calcular la razón de la superficie de un área para un círculo y el cuadrado, lo que hace es que uno puede hacer el cálculo, ¿no? Normal, analítico, y podríamos expresar, por ejemplo, a pi en términos de la razón de estas dos áreas, ¿no? Entonces, si conocemos la razón de cuál es el área del círculo y el cuadrado, sabemos el valor de pi, ¿no? Si tiramos aleatoriamente puntos en una superficie del cuadrado, eh, uno puede aproximar cuántos n's están dentro de este círculo, ¿no? Y, y entonces así aproximar pi. Para un n muy grande, ¿no? El valor de pi se va a aproximar de bastante bien o de manera razonable. Sin embargo, para un número pequeño, pues quizás va a tener un error, ¿no? Entonces, bueno, así se pueden calcular también las integrales, por ejemplo, unidimensional, ¿no? Esta integral de 0 a 1 de f de x, donde f de x, por ejemplo, está por esta función, ¿no? Otra vez hacemos lo mismo, tiramos n puntos en esta superficie rectangular, contamos cuántos de ellos caen bajo el valor de nuestra función f y entonces evaluamos nuestra integral de la misma manera, obteniendo aquí el promedio de los que caen dentro de nuestra función. Y para n's grandes, pues se tiene una aproximación buena y el error va a ser proporcional justamente a esa n, ¿no? 1 sobre raíz de n. Y bueno, entonces se tiene además del cálculo un error estimado en función del número de sampleos que se hagan. Y de hecho este método pues es la mejor integración que se conoce, ¿no? Los valores de expectación en nuestro Monte Carlo, por ejemplo, si tenemos un hamiltoniano para un modelo de Ising, sin campo magnético externo, vamos a tener este hamiltoniano y podemos generar las configuraciones de spin con una probabilidad, por ejemplo, de h sobre t, ¿no? Que sería lo que pesaría la importancia de eh, sí, de sampleo, bueno, de cuántas veces se pone, ¿no? Y el valor de expectación de estas observables como promedios de nuestro ensamble de las configuraciones de spin también se puede calcular. Entonces vamos a poder generar el ensamble de estas variables a través de estas simulaciones numéricas, ¿no? Entonces podemos obtener un aproximado numérico por este método de Monte Carlo que nos lleve de nuestro espacio de nuestra teoría cuántica euclidiana, de nuestra teoría cuántica de campos, hacia la mecánica estadística, resolviendo justamente esa integral, ¿no? Entonces, estas integrales de camino se pueden calcular por importancia de sampleo, bueno, de cada vez que se intenta generar esta configuración y generar este ensamble de configuraciones para todos, ¿no? Entonces, así se pueden obtener los valores de expectación y los promedios del ensamble. ¿Y cómo generamos el ensamble?
para esta distribución de probabilidades, pues para ello vamos a requerir usar un proceso de Markov, donde se utiliza un proceso recursivo que genera estos, eh, que este ensamble con esta distribución correcta, con un algoritmo específico que obtenga asintóticamente el cambio a todos esos estados, ¿no? Entonces a esto se le conocen como cadenas de Markov que convergen de manera exponencial a una distribución en equilibrio. Estas configuraciones van a estar correlacionadas con la construcción de nuestro tiempo de autocorrelación y podemos también estimar las escalas temporales en términos del número de configuraciones que se generan. Y la variancia de estas observables actuales, pues también se puede obtener. Esto va a surgir simplemente de la propiedad misma. Y estas no van a depender de las cadenas de Markov, sino simplemente van a ir como la observable menos su promedio al cuadrado, ¿no? Y bueno, entonces aquí otra cosa que hace que la teoría cuántica de campos en lattice es que va a aprovechar sus simetrías, ¿no? Va a tener una simetría de traslación, ¿no? Que se va a romper a una simetría discreta, pero se va a restaurar cuando vamos al límite continuo. Por otro lado, va a tener una simetría de rotación similar a la de traslación. Para un número finito de representaciones irreducibles o de números cuánticos, por ejemplo, el spin, se pueden obtener los estados correctos que se obtienen igual en el límite continuo. Y entonces, bueno, ya vimos cómo construir una teoría cuántica de campos en una retícula y ahora queremos generalizarlo a QCD. Entonces, para ver lo que tenemos que ver es bueno, ya vimos la teoría escalar de campos y ahora para QCD. Y vamos a aprender en el camino por qué consume tantos, o sea, por qué es tan cara en términos de recursos computacionales. Y vamos a terminar con un pequeño ejercicio para que puedan también ver cómo se puede aplicar, ¿no? Entonces, bueno, otra vez partimos de nuestra lagrangiana de QCD en términos de quarks y gluones. Recordamos que necesitamos que tenga las propiedades que reproducir estas propiedades de libertad asintótica y confinamiento. Y bueno, entonces, ¿por qué necesitamos resolver QCD en el lattice? Pues porque recordamos que necesitamos un espacio temporal discreto que actúe como una regularización no perturbativa para nuestro espaciamiento, con un espaciamiento A y que prevea esta gota del ultravioleta, ¿no? Para pi sobre A, es decir, que no tengamos infinitos, ¿no? Además, tenemos las cantidades físicas renormalizables y tenemos también un comportamiento, bueno, que se comporta bien cuando vamos a que tiende a infinito, que sería el límite continuo, ¿no? Entonces, podemos simularlo en dijimos por los métodos de Monte Carlo, similar a lo que se hace en mecánica estadística, usando pues computadoras, ¿no? Y estas simulaciones nos permiten calcular, lo que vamos a calcular son las funciones de correlación, en este caso de operadores hadrónicos y matrices de elementos de cualquier operador entre los estados hadrónicos en términos de los estados, bueno, de los grados de libertad fundamentales, ¿no? Que serían nuestros quarks y gluones. Entonces, igual que en el continuo de QCD, en lattice QCD,
también va a tener parámetros desconocidos, como son la constante de acoplamiento y las masas de los quarks, ¿no? Y entonces la idea es que la TIS-QCD nos dé un approach muy cercano para calcular estas observables no perturbativas, partiendo directamente de la lagrangiana de QCD, ¿no? Entonces partimos de una teoría escalar de campos. En el continuo tenemos nuestros puntos de látiz definidos, donde aquí, así como, bueno, los vamos a definir como este vector, donde esta A va a ser el espaciamiento de nuestra retícula, y la equivalencia, podemos hacer la equivalencia a un problema de muchos cuerpos, donde vamos a hacer la transformación de las variables xp a phi y pi para los campos, y, de xy a phi para nuestros campos, ¿no? Y entonces vamos a tener que nuestra integral la vamos a poder ahora poner en términos de una sumatoria, pero en términos de phi, ¿no? Donde phi va a depender de mu i, que nos va a denotar el desplazamiento dentro de los sitios de esta retícula en la dirección que apunta ahí, ¿no? Y entonces vamos a tener una evolución del operador euclidiano que la podemos expresar ahora en términos de esta integral. Si tomamos un espaciamiento así, isotrópico, podemos definir un delta t como A hacia cualquier lado. Y si hacemos pequeñas cortes en nuestra retícula, podemos definir los PI, ¿no? Y también podemos entonces definir 1 sobre nano t por estos x, ¿no? Y entonces vamos a tener una estructura espacial discreta derivada, donde vamos a tener que los puntos del látiz nos van a definir nuestra acción, que va a ser simétrica en el espacio y tiempo, y que se escoge que además tenga las condiciones periódicas para que tenga la dimensión más corta y que actúe esta como una temperatura finita. Si nos vamos ahora a los estados coherentes de los bosones, por ejemplo, para lo integral de camino de Feynman en una dimensión, la mecánica cuántica se necesitan estados, y esa integral tiene que ser, bueno, tiene que cumplir la unitariedad, ¿no? El análogo de la creación de estos pares de aniquilación van a estar dados por los estados de bosón coherentes, donde vamos a considerar que el operador de creación y aniquilación, por ejemplo, el operador de Adaga, ¿no? A con Adaga va a ser 1, y aquí si definimos un estado coherente en Z, lo podemos definir, va a tener las propiedades que A en Z se puede expresar con Z en Z, ¿no? En términos de la sumatoria. Y el producto de Z con Z', por ejemplo, lo podemos poner como el exponencial de E Z conjugado por Z'. Y también cumple que su producto interno pues va a ser 1, ¿no? Los estados coherentes entonces de los bosones pues nos van a dar esto. Y ahora si usamos la integral de camino usando estos estados coherentes y hacemos
un corte en la evolución del operador, podemos descomponer esto en los elementos de matriz infinitesimales de nuestro operador de evolución. Y esto, bueno, va a resultar en que tenemos al final esta así, ¿no? Por otro lado, también podemos tener los estados coherentes para los fermiones. En este caso, los fermiones van a estar representados por los operadores de creación y aniquilación que anticonmutan, y necesitamos introducir entonces variables de Grassmann que anticonmuten también, ¿no? Entonces, aquí, si se aplica el principio de Pauli, las únicas funciones que, que lo permiten van a ser monomios que nos dan en la regla de integración sobre nuestras variables de Grassmann, nos van a dar esta integral que nos va a dar 0 y esta otra integración que nos va a dar 1. Entonces, si cumple esto, vamos a tener que el estado coherente del fermión lo podemos definir de esta manera. Esta es una propiedad similar a la que vimos en los bosones, donde la integral de camino es similar a la de los bosones, pero con un signo menos. Entonces, el C signo menos es el que distingue entre los bosones y los fermiones. Si hacemos la integración sobre los fermiones, podemos tener, como no podemos tener las integrales de camino en términos de las variables de Grassmann, pero para teorías de campo normalizables, podemos integrar de manera analítica sobre los grados de libertad fermiónicos usando la integral de Gauss. Y se obtiene un resultado análogo para la gaussiana de Grassmann, para cuando tenemos las variables del par de Grassmann, y esto generalizaría a nuestra integral, obteniendo el determinante pues, en nuestra matriz H por el exponencial de eta I, H y J menos 1 por eta J. Y ahí tendríamos que la diferencia es que este determinante aparece en el numerador y toma en cuenta el signo de las contribuciones de loops de los fermiones y las acciones. Entonces, también se pueden expresar como esta acción efectiva en términos del determinante de la matriz M y la acción de los bosones. Ahora, tenemos que definir también los propagadores. Para el caso de los propagadores de los fermiones, se puede considerar el producto ordenado temporal para la creación y aniquilación de los operadores de campos y para los puntos espaciotemporales. Entonces, en general, se puede tener n pares de creación y aniquilación, que se pueden definir también, y se denota también con los índices de permutación, y eso nos va a dar origen a lo que se llama el teorema de Wick, donde los fermiones pueden ser integrados fuera y dejar solamente la acción efectiva con los grados de libertad bosónicos sí, con los grados de libertad bosónicos, ¿no? Y esto nos va a definir podemos definir nuestras condiciones de frontera, donde vamos a tener un signo más para los bosones y un menos para los fermiones. Entonces, ahora tenemos entonces ya definida una teoría en el retículo para un Gauss, que fue, bueno, esto basado en la formulación euclidiana que hizo Wilson. Y bueno, entonces esto se utiliza para estudiar propiedades del confinamiento y propiedades no perturbativas de QCD.
Eh, Se han ido eh, proponiendo a partir de eso las descriptación de espacio para encontrar las, estas retículas, digamos, más simples y que puedan aprovechar las simetrías. Se han hecho la definición de los Gauss de fermiones a los grados de libertad de espacio y temporal y donde se pueden representar los campos de quarks por variables de Grassmann que anticonmutan y, y que, bueno, pertenecen a la representación fundamental de SB3, ¿no? Eh, También se tiene una construcción apropiada ahora de la acción y se tiene una definición de la medición de la integración, de la integral de camino. Entonces ya se pueden construir sobre esto los operadores para observar, bueno, para probar la física, ¿no? Entonces los grados de libertad que se tienen en el Gauss, por ejemplo, para un fermión en un continuo que se mueve de un sitio X a Y en presencia de un campo de Gauss, se puede escoger una fase que está dada por un factor para el camino en términos de un producto de orden, ¿no? Y asociado a este Gauss se puede encontrar las conexiones eh, de los sitios en el látiz, de tal manera que cada uno de estos términos esté asociado a una versión discreta de su camino por un producto ordenado. Y esto nos lleva a una matriz unitaria de 3 por 3 que vamos a tener, eh, que se puede tener su determinante y podemos también definir la simetría local del Gauss, donde las transformaciones aquí de nuestras variables se pueden definir en términos del espacio temporal, el espacio eh, del látiz y lo que le llamamos el Wilson Loop, que ahora vamos a explicar, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que vamos a definir lo que se llama una cuerda, que sería un camino ordenado de estos productos entre los componentes entre las partículas que están dentro de mi látiz, ¿no? Y pueden acoplar a fermiones o a antifermiones, por ejemplo. Y esta traza sobre estos índices de colores nos va a definir también eh, la, la extensión de la cuerda a través de todo nuestro látiz y que se puede cerrar para condiciones, por ejemplo, periódicas, a las que pues, se les llaman líneas de Polakov. Y el ejemplo, por ejemplo, más sencillo de un loop Wilson sería una plaqueta 1 por 1, que es decir, que estamos generando un loop pues, que rodea un espaciamiento de un solo espaciamiento o un componente en cada uno de los vértices, ¿no? De nuestro cuadrado en este caso. Entonces, esto va a preservar la invariancia del Gauss cuando A tiende a tener más parámetros para hacer el ajuste, ¿no? Y entonces uno puede encontrar muchos operadores dentro de estos loops y por tanto permiten los acoplamientos un, pues, de 2, 3 y 4 gluones. Entonces, ahora para una teoría 1, por ejemplo, de Gauss, podemos considerar la lagrangiana
donde aquí se requeriría que esta lagrangiana fuera invariante sobre la transformación local de Gauss, y entonces se puede compensar el cambio en la derivada covariante para hacer la transformación, y la invariancia de Gauss en la lagrangiana se puede escribir de esta forma. Entonces, se puede tener un movimiento escalar de un sitio a otro en presencia de un Gauss, y igual se puede definir dentro de un loop o de estas plaquetas, y al final la contribución se suma en todas las plaquetas. Entonces ya se definió cómo se puede definir esta acción para uno, por ejemplo, y se puede definir entonces, cuando se define en cada una de las plaquetas y se suma la contribución, se puede definir en términos de los ángulos que se pueden dar eh, para definir la posición de cada una de las plaquetas dentro del látice. Y entonces podríamos ponerlo en términos, por ejemplo, em, ¿no? Lo mismo se puede hacer para Sn, ¿no? Una generalización para una teoría gauss-nabeliana sería directa, y ahí simplemente cambiaríamos. Ahí vamos a tener las matrices de Gell-Mann, ¿no? Y tendríamos los subíndices de color que van de 1 a 8, ¿no? Entonces ahí tendríamos que los generadores del grupo van a ser normalizados como las trazas, y nuestras matrices, bueno, U como es un grupo 3x3 de matrices unitarias, tenemos un determinante unitario, y la acción está dada por el producto de los elementos del grupo de CUN alrededor de una plaqueta elementaria. Y entonces, para encontrar el límite continuo, podemos expander a A por un segundo. Bueno, y entonces ya tenemos aquí definido el límite continuo para aplicar en estas plaquetas, y se expande a toda el área de nuestra retícula, y se puede aplicar lo que se le llama la identidad de Baker-Coulson, donde aquí se pueden ir sumando pues estos exponentes en una expansión, ¿no? Y por lo tanto podemos definir ahora nuestra acción en SUN al escoger una función en, en la plaqueta que nos lleve a este término. Y entonces vamos a poder definir a beta en términos de 2n sobre g cuadrada. Esta es nuestra constante de acoplamiento. Y bueno, de hecho, vamos a encontrar que vamos a tener L a la M. Va a ser invariantes entre las derivadas para las coeficientes de f que tenemos aquí definidos. Y podemos construir las acciones al tomar combinaciones lineales para las contribuciones de varios rectángulos o varias loops de Wilson, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos aquí ya la acción de Gauss, y hay puntos importantes que notar en esta construcción de Gauss, y es que tenemos correcciones a más altos órdenes, ¿no? Y que van a estar presentes en expansión también de estos loops de Wilson, ¿no? Entonces también se tienen que tomar en cuenta, y vamos a tener efectos cuánticos que van a dar también lugar a correcciones, y
Y también tenemos que al definir esta acción en términos de estos pequeños loops, lo que vamos a hacer es que computacionalmente va a haber eh, una mejora en cuanto a la reducción del tiempo de cómputo por que se reducen el tamaño de los errores discrecionales, ¿no? Y entonces vamos a poder tener correcciones para estos pequeños loops que van a ser proporcionales pues a las áreas básicamente de los loops. Y entonces, bueno, esto, el cálculo de estos errores también nos va a incrementar el costo computacional en un factor de hecho 2 o 3. Y por otro lado, por ejemplo, los campos magnéticos o eléctricos que van a ser proporcionales a Fm1 van a estar dados en términos de las partes imaginarias de estos loops. Entonces, en una teoría de Gauss pura, solamente la invariante de Gauss o los objetos van a ser loops cerrados. Y si consideramos un loop en el espacio temporal, bajo una transformación de Gauss, podemos definir las, eh, las, las conexiones de estos Gauss, las podemos definir, mientras que los campos de Gauss van a estar eh, al final de cada cadena unidos por las variables que van a ser equivalentes a las fuentes de los quarks y antiquarks. Y esto significa pues que van a ser proporcionales a la respuesta del sistema a un campo externo o con una fuente de quark antiquark. Entonces, el valor de expectación del espacio-tiempo de un loop de Wilson pues se puede calcular de esta manera, donde se tiene la evolución del sistema y no tendría fuentes de color, pero para un tiempo t se va a tener una conexión de variables entre 0 y r, donde r es el radio del látiz, ¿no? Y que crean las fuentes de quarks antiquarks entre 0 y la fuente de quark A, que va a estar a r, al radio del látiz. Entonces, estos links van a tener una dirección entre T1 y TF, y estas fuentes van a evolucionar hacia un estado mínimo de los gluones cuando están en la presencia de una fuente de quark y antiquark. Y después se considera además lo que se le llama la ley del área, donde si consideramos una partícula no relativista que tiene este propagador y usamos la rotación de Wick, vamos a tener que el potencial se puede determinar por un comportamiento exponencial del propagador en una partícula estática, y que cuando tenemos que la teoría de Gauss se necesita generar a un eigenestado del hamiltoniano de QCD o un estado estático de quark antiquark, si no hay conexiones en la dirección temporal y K está en la dirección espacial, se puede expresar así la rotación. Entonces, se puede usar el hecho de que a grandes distancias este potencial es lineal en un Gauss puro, donde no tiene producción de quarks y antiquarks, y entonces quiere decir que la ley de esta ley del área nos está dando el comportamiento del confinamiento. Entonces, aquí estamos simulando el comportamiento del confinamiento ya en una retícula, justamente por esta ley, ¿no? Esto también se mantiene para los loops de Wilson, y solamente que ahí hay que considerar las correcciones, ¿no? También. Entonces, se puede considerar
un quark, por ejemplo, pesado y un antiquark pesado, construir su invariante de Gauss para un estado t igual a 0. Se puede construir su propagador para un tiempo t y aniquilar con, con su antiquark. Y en la teoría continua, pues vamos a poder definir la acción de esta manera, donde tenemos la integral sobre los fermiones pesados, que nos va a llevar a un propagador en un campo externo. Y si se toma el límite donde la masa tiende a infinito, bueno, estamos diciendo que los quarks pesados, entonces esta acción la podemos aproximar de esta suma de términos y podemos discretizar el tiempo euclidiano y ponerlo en función del loop de Wilson. Entonces, bueno, ya estamos creando ahora estas cuerdas que dijimos que también representan los loops de Wilson, van a tener una tensión que se extrae justamente de este loop de Wilson. Y la pregunta es si esta coincide con lo que se mide experimentalmente, ¿no? Entonces, hay familias de mesones que dan un conjunto de números cuánticos y que tienen masas que obedecen la fórmula de Regge y que coinciden justamente con el valor que se obtiene para la tensión de una cuerda en el cálculo de una retícula. Y bueno, uno de los modelos más famosos que hacen esto es el de Niger, donde se calcula la masa de un quark y un antiquark que está conectado por una cuerda de longitud 2L. Y dado que se mueve en la dirección de la luz, va a tener un origen definido y se puede definir la contribución de energía y de momento angular para un desplazamiento de X. Entonces, el cálculo de Lattice da hasta un 10% de nivel de acercamiento a este valor que se obtiene de manera teórica, ¿no? Entonces hay varios resultados, bueno, este es uno, ¿no? El de la tensión de la cuerda. Por otro lado, para el límite continuo, también se han hecho cálculos a varios órdenes. Se ha comprobado, por ejemplo, la libertad asintótica, se puede mirar cuando se mira bueno, si hacemos esta constante de acoplamiento, la observamos cuando tiende a 0 a una escala de momento, podemos probar el valor de acoplamiento cuando estamos en un espaciamiento muy grande o cuando uno tiende a infinito. Y eso va a estar caracterizado por la función del grupo de renormalización, ¿no? Y bueno, entonces cuando hacemos eso, podemos reproducir la libertad asintótica, entonces coincide con el QCD, y la masa de escala de lambda QCD se puede obtener, bueno, también derivado de la libertad asintótica, que implica que QCD genera dinámicamente las masas a una escala, se considera muy, bueno, se considera integrar de las escalas de momentos y manteniendo solamente el primer término. Se puede encontrar que la constante de acoplamiento no abeliana en estas teorías depende de manera logarítmica de la escala de momentos del proceso. Y entonces, al definir esta equivalencia, uno puede definir, introduce una escala de masas invariante con la dimensión de masas, y eso entonces lo se está haciendo en una QCD de teoría, bueno, de un Gauss puro,
con G dimensiones y que genera dinámicamente la escala. Y esto, bueno, ocurre porque estamos especificando G que necesita esta escala de momento para esa definición, ¿no? Y entonces se puede extender esto para incluir incluso beta, y en la definición de estos loops, esa lambda QCD pues no va a ser única, ¿no? Sino que va a depender del loop. Y en ella se puede definir la constante de acoplamiento. Y entonces se van a tener dos constantes, la de la escala de masa de QCD y la del látiz, que se pueden relacionar por un factor de escala que básicamente va a depender de conocer la parte finita del acoplamiento y el esquema de regularización. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla de cómo se comparan la razón de estas dos para obtener esa constante multiplicativa de las dos masas, de la razón de las dos escalas de masa. Entonces, todo esto se logra porque introdujimos un operador de Dirac, de Wilson-Dirac, y que nos permite lidiar con los fermiones a través de los caminos espaciales de los campos o de nuestras configuraciones, y que estamos cuantizando la cantidad de esta suma sobre todo nuestro Gauss y las configuraciones posibles de los fermiones. Entonces, este operador pues es el que hace la mayor parte del trabajo y nos dice cómo lidiar pues, con estos fermiones, ¿no? Entonces, la integral de camino para los fermiones pues van a ser las variables de Gassman, pero como no hay un método para simular las variables de Grassmann, pues se necesitan integrar y como vimos se hace por medio, por ejemplo, de los métodos de Monte Carlo. Entonces, una vez que se tiene la integración, se tiene un operador de Dirac que tiene una matriz muy grande y, por ejemplo, para dos sabores de quarks vamos a tener, si es usando, por ejemplo, un látiz de 2 Fermis, que es pequeño, ¿no? Y un espaciamiento de 0.08 Fermis, ya se tendría una matriz de dimensión de 4 por 10 a la 6. Si la queremos calcular y diagonalizar hacer un producto de esta, o simplemente diagonalizar la matriz completa, pues no es posible con las capacidades que tenemos actuales. Así, con métodos convencionales, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar nuevos métodos o computacionales para cálculos de estas matrices. Y bueno, también tecnologías cada vez más potentes para poder realizar los cálculos, ¿no? Entonces, no es fácil hacer estos cálculos, pues algunos llevan meses, años, ¿no? Y se hacen las simulaciones usando lo que se llama el método híbrido de Monte Carlo. Básicamente, este se inventó en 1980, fue el primer resultado, que está basado en las simulaciones de la retícula, basado en las cadenas de Markov, sobre lo que vimos, y el concepto de sampleo, ¿no? Como en Monte Carlo, ¿no? Entonces, a partir de una acción, se mete a un Monte Carlo, se obtienen las configuraciones posibles y se miden las observables. Entonces, básicamente es como funciona el algoritmo, ¿no? Entonces, se empieza con una acción, con una configuración que se le llama fría o a veces también se puede empezar con una configuración hot, que se le llama caliente, que es cercano a la solución, a las configuraciones que estamos esperando. Entonces, eh, cada una de las conexiones con la configuración representan
un cambio o sí, un cambio en la configuración y se puede ir haciendo estos steps o cambios que se hacen dentro del sistema hasta que se encuentre un sistema más o menos equilibrado. Y entonces ahí, cuando ya está equilibrado, se pueden medir las observables. El número de veces que se tiene que hacer este cambio de configuración depende del tiempo de autocorrelación. Y bueno, estos serían, por ejemplo, algunos resultados exitosos de este método de Lattice QCD, como es el espectro de hadrones en QCD apantallado, el espectro de hadrones, por ejemplo, en una teoría de 2 más 1 sabores en QCD, etcétera, ¿no? Y bueno, se ve que experimentalmente es consistente con los datos, eh, con barras de error del 2 al 3%, ¿no? Y bueno, se pueden hacer, esto es un ejemplo simple, pero hay todas las combinaciones, ¿no? De sabores y para el número de quarks, ¿no? Hay mejoras recientes que se han hecho en los algoritmos, como les comentaba, es justamente este Monte Carlo híbrido, o que se le conoce también como dinámica molecular, que de hecho se usa ahora en muchos problemas de química computacional. Y, y bueno, aquí lo que tienes es que se tiene una parte que consume un tiempo alto y bueno, el problema que consumiría mucho tiempo, lo que la propuesta es descomponerlo en pequeños bloques, ¿no? Basados en estos Wilson loops, ¿no? Y calcular esto en cada uno de estos bloques eh, y cada uno de estos bloques en algún nodo computacional, ¿no? Entonces, esto va a dar, puede tener condiciones o no de comunicaciones y, y reproduce, al sumar todos los dominios, reproduce todo el retículo, ¿no? Completo. Entonces, ese es cómo funciona este Monte Carlo híbrido. Y bueno, lo que trata de simular, pues es esta simulación para una temperatura y densidad finita y que nos dé información sobre lo que ocurrió en el universo temprano y, por ejemplo, dentro de una estrella de neutrones o en una colisión nuclear. Y bueno, es un tema de investigación eh, que está en auge y que además tiene de investigación que conjunta la parte computacional con teoría junto con eh, métodos de algoritmos, ¿no? Y bueno, no todo es bonito porque también tiene un problema, ¿no? Y el problema es que tiene el problema del signo. Cuando introducimos un potencial químico o una renormalización, llegamos a una fase compleja y para estas fluctuaciones largas de nuestra fase no vamos a obtener ventaja y por lo tanto vamos a tener que si tenemos los términos en una expansión de mu sobre t, vamos a estar restringidos al, a la región de mu y por lo tanto se necesitan nuevos algoritmos que exploren esta región de baja temperatura y alta densidad. Entonces, bueno, eso sería un resumen muy rápido de todo lo que es en qué consiste la teoría de, del lattice QCD o del QCD no perturbativa que se resuelve en la retícula. Y ahora voy a compartir para que no sea todo
hablar yo, que hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, tanto voy a compartir la pantalla como en el chat. Creo que en el chat puedo compartir, ¿no? Ay, creo que no puedo compartir. No podría. Así es. Les envié en el chat un notebook. Entonces, les voy a enseñar a abrirlo. Entonces, van simplemente, no sé si ya han trabajado con Google Colab, si no, simplemente en un explorador, busquen Google Colab y se van a esta página que dice Welcome to Colab Google, ¿no? Aquí, bueno, los que no tienen cuenta, les va a pedir crear una cuenta, ¿no? Crean una cuenta y luego le dan a archivo, abrir, cuaderno, y le pueden dar aquí a subir, explorar, y suben ese archivo que les acabo de mandar por el chat del Zoom. ¿Ven? Y eso les va a abrir este notebook que les preparé para hacer un pequeño ejercicio de un Metrópolis Monte Carlo para un oscilador armónico 1D en un tiempo imaginario, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo la solución en una retícula para un oscilador armónico cuántico y lo comparamos con la solución no analítica. ¿Alguien tiene duda de cómo abrirlo? Pueden abrir sus micrófonos. Si quieren. También pueden poner un pulgar arriba o un corazoncito si sí entendieron. ¿Sí? ¿No? Por ahí hay dos desinformes. Bueno, cuando lo hayan abierto, la idea de este ejercicio es eh, ir corriendo. Bueno, aquí primero explicamos lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la idea es explicar la idea básica de hacer la integral de camino para un tiempo imaginado y la relación con el estado fundamental. Generamos las trayectorias en un retículo de tiempo, estimamos la energía en el estado fundamental y comparamos con el valor analítico. Y una vez que tenemos esto, vamos a reconstruir la distribución de probabilidad para las posiciones y calcular el correlador. Y de ahí, a partir de ahí, puede uno calcular la energía de excitación. Y luego vamos a volver a hacerlo, pero para un potencial anarmónico, ¿no? Entonces, como recordatorio un poco teórico de la integral de camino en un tiempo imaginario, lo que queremos es calcular el propagador en un tiempo imaginario. Para test largos está dominado por el estado fundamental. Entonces vamos a suponer las condiciones periódicas y es decir, que el inicio es igual al fin y vamos a discretizar el intervalo en n puntos. Quiere decir que vamos a tener un espaciamiento t entre n. Entonces vamos a escribir nuestra función, nuestra acción euclidiana discreta de esta manera. Y recordamos que la energía del estado fundamental está dada por
el valor de espectración de H, la función de onda fundamental, la podemos ver de esta manera, y el correlador en tiempo imaginario está de esta manera. Entonces, lo que queremos es extraer, vamos a definir para tiempos grandes a G así, y definir los cambios de energía E de esta, en función de esta, en función logarítmica. Entonces, lo que tienen que hacer es ejecutar la simulación para el oscilador armónico y, bueno, ir haciendo las pagos, ¿no? Aquí vienen algunas preguntas para cada una de estas secciones. Por ejemplo, esta primera celda es simplemente para cargar el entorno o las librerías que se necesitan para correrlo. Y luego ya empezamos aquí definiendo el número de puntos que queremos usar en el retículo, el espaciamiento del tiempo imaginario, la amplitud y la propuesta de nuestro metrópolis, y los cambios entre las mediciones y de la termalización. Entonces, definimos para un potencial armónico y un potencial 4. Entonces, para el potencial armónico, definimos el número de pasos, el número de correlación, el NTA, y definimos ahora entonces van corriendo esto y pueden ver qué les va dando. Bueno, aquí simplemente estamos definiendo, aquí también vamos a definir el potencial y la acción local. El potencial, si es armónico, pues esto nos va a dar un medio de el potencial al cuadrado, y si es cuártico, un medio del potencial a la cuarta, ¿no? Si tenemos otro valor, nos dice que no está reconocido. Y nos regresa el término cinético más el término del potencial. Y después construimos nuestro algoritmo de metrópolis, donde aquí simplemente estamos generando las configuraciones que van a caer debajo de nuestro potencial armónico. Y luego vamos a medir, bueno, definimos primero las observables, que van a ser la energía y el correlador. Y bueno, ya en la simulación las vamos a medir. Entonces, hacemos aquí la corrida para el oscilador armónico. Vamos a correr aquí. Y luego aquí les pido que, por ejemplo, jueguen un poco con los parámetros. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el espaciamiento lo cambio, lo hago más pequeño, lo hago más grande? Y entonces, por ejemplo, o si cambio el número de configuraciones, por ejemplo, aquí hice 25 configuraciones y obtengo esta energía promedio. Con 100 configuraciones y con 1000 tengo esta otra energía promedio, ¿no? Comparo, por ejemplo, la distribución de mi Monte Carlo con el analítico para esas 100 configuraciones y veo que es bastante bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si comparo, por ejemplo, con muchas menos, ¿no? ¿Qué pasaría? Y aquí puedo ver qué tanto se parece la simulación Monte Carlo a la solución analítica, por ejemplo. Después, aquí, por ejemplo, puedo ahora medir, ya que tengo la distribución, el correlador y la extracción de la diferencia de energía, ¿no? Entonces, obtengo ya mi correlador que obtengo, y el delta E, o sea, la distribución de energía. Y puedo repetir lo mismo para el potencial anarmónico y comparar qué me da, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes lo revisen, que jueguen con él, vayan cambiando
las variables, por ejemplo, qué pasa si hago menos o más simulaciones, si cambio el espaciamiento, cómo puedo obtener mejores resultados o por qué me hace peor mi resultado, ¿no? Cuando hago mi simulación, ¿no? Bueno, entonces se les queda de tarea ver la parte del potencial anarmónico, ¿no? Yo hasta aquí les enseñé la parte del potencial armónico y vemos que la solución es muy parecida y bueno, las diferencias de energía, que es un poco lo que esperábamos, ¿no? El TAE es cercano a 0.5. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Manita arriba, si todo bien. O pueden abrir su micrófono también si quieren preguntar algo sobre este ejercicio a lo mejor. A ver, sé que es un montón de contenido y es muy denso, pero eh, es un poco para explicar que no, o sea, que por ejemplo, esta que QCD no perturbativa, pues también tiene una parte teórica formal que se hace, bueno, que de hecho ahora se ocupan también técnicas computacionales, ¿no? Para resolver, como lo es el caso de las soluciones en la retícula, y que bueno, no es nada del otro mundo, es igual que simplemente es una técnica distinta, ¿no? No se usa teoría perturbativa, pero bueno, es una técnica distinta. Lo que pasa es que aquí se utilizan herramientas computacionales, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Y, y bueno, que conozcan un poquito del área. Es, no es usual que se lleven este tipo de cursos, por ejemplo, en licenciatura, sí en posgrado, cuando se escogen temas afines, ¿no? Pero bueno, para que por lo menos hayan escuchado que existe, ¿no? Esta área y pues que también es interesante, ¿no? Y es un área de oportunidad pues para innovar y proponer, ¿no? Que hay todavía hay, mucha, pues mucho espacio para proponer cosas innovadoras y pues no sé, a lo mejor alguno de ustedes por aquí podría ser una de las personas que contribuyeran a esta área fuerte. Entonces, es simplemente para que escuchen, sepan que existen este tipo de cosas. Y bueno, pues el notebook es para que vean que aterricen algo real, ¿no? Aquí pues un ejercicio de un oscilador armónico que conocen bien y que se puede comparar, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, la próxima clase nos veríamos. Eh, ya nada más explicaría yo la parte de conexión con los experimentos de la parte no perturbativa de QCD y donde entra el tema de los jets, ¿no? Y de QGT. Excelente, gracias. Entonces, si les parece, podemos dejar entonces las preguntas a la próxima sesión. No sé si les gustaría ya hacer la fotografía de la sesión. Sí, sí se puede, sí. Entonces, si pueden abrir su cámara. Sí, sí, no hay problema. Si hay alguien que no puede, pues no hay problema, pero los que puedan para salir en la foto. Excelente. Gracias. Muy bien. Sí, sí, no hay problema. Ana Lucía, los que puedan. Excelente. Muy bien. Perfecto. Dice, no, no hay problema. Está bien. Ya para la próxima sesión. Excelente. Entonces, pues
¿Ya nadie falta de cámara? A ver. Perfecto. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Quién más falta? Muy bien. Entonces, ahora sí. Ah, perfecto. Gracias. Daniela, no sé si falta. Y Adrián y Erandi. Muy bien. Entonces, sonríen ahora sí a la cámara. Una más. Perfecto. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Aide. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Entonces nos vemos la próxima sesión. Gracias, que estén bien.